La noche caía sobre San Miguelito, con una oscuridad más densa de lo habitual. Las farolas parpadeaban, proyectando sombras inquietantes sobre las calles empedradas de la villa. Un rumor siniestro corría de boca en boca, un susurro que helaba la sangre de los habitantes. Una posesión demoníaca había tomado raíces en una antigua mansión al borde del pueblo. El padre Martín, un exorcista renombrado, recibió la llamada urgente de la iglesia local. Su reputación se cimentó en enfrentamientos con fuerzas naturales, pero esta vez el presentimiento de que algo mucho más oscuro acechaba lo invadió. Sin titubear, tomó sus pertenencias sagradas y se dirigió hacia la morada maldita. La mansión se alzaba majestuosa, pero sus muros parecían exhalar una frialdad que calaba los huesos. Las ventanas, como ojos sin alma, miraban fijamente hacia la noche. El viento siseaba entre las grietas, produciendo un eco siniestro que resonaba en los oídos del sacerdote. Al traspasar el umbral, una corriente gélida envolvió al padre Martín, erizando su piel y haciendo que su aliento se condensara en el aire. El olor a humedad y polvo antiguo llenó sus pulmones, mezclándose con un rastro de algo más oscuro, algo que no podía definir, pero que sentía como una presencia maligna. En la penumbra distinguió la figura tenebrosa de Catalina. Su rostro pálido estaba marcado por el terror. Sus ojos vidriosos reflejaban el tormento en su interior. La joven apenas podía articular palabras, pero su mirada suplicante imploraba ayuda. El padre Martín cruzó la habitación con paso firme y su corazón latiendo con una mezcla de valentía y aprensión. Al acercarse a Catalina, percibió una energía oscura que emanaba de ella, una fuerza ajena y malévola que lo hizo retroceder por un momento. La posesión era innegable. El sacerdote sabía que enfrentarse a esta entidad requería toda su fe y determinación. Se encomendó a las palabras sagradas y comenzó a recitar oraciones con una voz que resonaba en el silencio opresivo de la habitación. El enfrentamiento contra el mal había comenzado y en las sombras de la mansión el destino de Catalina pendía de un hilo, mientras el padre Martín se adentraba en un abismo de terror inimaginable. El eco de las palabras sagradas resonaban en la mansión, desafiando la opresiva presencia que habitaba en su interior. El padre Martín sentía la tensión en el aire, como si la misma esencia del mal le susurrara al oído. Cada sílaba de la oración parecía ser un golpe contra una fuerza invisible que resistía con fiereza. Catalina, acurrucada en un rincón, temblaba bajo el yugo del demonio. Su voz se entremezclaba con guturales siniestros, como si dos entidades coexistieran en un mismo cuerpo. Sus ojos, antes llenos de desesperación, ahora irradiaban una oscuridad insondable. A medida que el padre Martín continuaba su exorcismo, la habitación parecía vibrar con una energía ominosa. Sombras danzantes se agitaban en las paredes, como espectros que observaban con avidez el enfrentamiento entre el sacerdote y la entidad demoníaca. El aire se cargó con un olor a azufre, anunciando la proximidad del mal absoluto. De repente, un estallido de fuerza sobrenatural sacudió la habitación. Muebles se desplazaron violentamente como si fueran marionetas en manos de una mano invisible. El padre Martín luchaba por mantenerse en pie, sosteniendo con firmeza su crucifijo, el cual parecía irradiar una luz tenue pero reconfortante. La voz de Catalina, ahora distorsionada y cavernosa, pronunció palabras blasfemas que helaron la sangre del sacerdote. La entidad
consciente de su propia derrota inminente, desplegaba su último aliento de resistencia. Sin embargo, el padre Martín no flaqueó. Su fe era un escudo impenetrable. De pronto, un destello de luz cegadora llenó la habitación, seguido de un estruendo ensordecedor. El mal, derrotado, abandonó el cuerpo de Catalina con un grito de rabia que reverberó por los pasillos. La joven cayó al suelo, exhausta y liberada del oscuro yugo. El padre Martín, igualmente agotado, se arrodilló junto a ella, ofreciendo palabras de consuelo y bendiciones. La mansión, por un breve instante, pareció exhalar un suspiro de alivio. Sin embargo, la sombra del mal perduraba en las paredes, como un recordatorio constante de la oscura batalla que se había librado. La villa de San Miguelito nunca volvería a ser la misma, y el padre Martín sabía que el precio de la victoria había sido alto. La habitación resonaba con la tensión palpable de la lucha entre el padre Martín y la entidad demoníaca. Cada palabra de las oraciones sagradas era un golpe en el oscuro corazón de la presencia maligna. El aire vibraba con una energía sobrenatural, como si el propio espacio estuviera siendo deformado por el conflicto. Catalina, en el epicentro de esta contienda espiritual, era una marioneta agitada por fuerzas invisibles. Su cuerpo se arqueaba en formas antinaturales, mientras sus ojos, ahora completamente en blanco, reflejaban el abismo del mal que la consumía. La entidad, siendo su dominio amenazado, lanzaba contraataques desesperados. Sombras se retorcían a su alrededor, manifestándose en movimientos agónicos y grotescos. Un frío helado parecía emanar de cada rincón de la habitación, como si el invierno más crudo hubiese encontrado un hogar en aquel lugar maldito. El padre Martín, sin vacilar, sostenía su cruz con mano firme, canalizando la fuerza de su fe hacia la lucha. Sudor perlaba su frente y su voz, aunque cansada, no flaqueaba. Cada exhalación era una afirmación de su determinación, un desafío directo al mal que se retorcía enfrente de él. De repente, un estruendo ensordecedor sacudió la mansión. Grietas se formaron en las paredes, esparciendo polvo y fragmentos de yeso por el suelo. El suelo mismo parecía vibrar bajo la furia de la entidad. El padre Martín se aferró con fuerza a una vela, la única fuente de luz en medio de la oscuridad opresiva. La batalla se prolongó, una danza macabra entre la luz y la sombra, entre la fe y la perversión. El padre Martín sentía como cada músculo de su cuerpo protestaba, como su voz se volvía ronca por el esfuerzo, pero no retrocedió. Sabía que esta era una lucha que no podía permitirse perder. Finalmente, un último grito retumbó en la habitación. La entidad, debilitada y desesperada, se retiró temporalmente a las sombras. El padre Martín, agotado pero victorioso, respiró profundamente, sabiendo que la batalla estaba lejos de terminar. La mansión de San Miguelito, testigo silencioso de aquella lucha sobrenatural, guardaba sus secretos con una malevolencia que se negaba a ser olvidada. El padre Martín comprendió que había cruzado un umbral hacia la oscuridad más profunda, y su determinación se fortaleció. Sabía que, para liberar a Catalina por completo, debía enfrentarse a un mal que trascendía lo inimaginable. El padre Martín sentía como la oscuridad se cerraba a su alrededor, como un manto sofocante que amenazaba con apagar incluso la más ferviente de las creencias. Cada palabra de sus oraciones parecía perder fuerza, como si la presión del mal se impusiera sobre su alma. El sacerdote miró a Catalina,
cuyo cuerpo seguía siendo el campo de batalla entre la entidad demoníaca y su propia voluntad. Sus ojos, antes llenos de temor y sufrimiento, ahora reflejaban una malévola indiferencia. La joven había dejado de ser ella misma, convertida en una marioneta macabra en manos de fuerzas que estaban más allá de la comprensión humana. El padre Martín luchó para mantener la fe que lo había guiado a través de innumerables exorcismos. Cada rezo se convertía en un susurro tembloroso, cada invocación en un eco desvanecido. La mansión parecía alimentarse de su duda, devorando la certeza que alguna vez había sostenido. Las sombras en las esquinas de la habitación se alzaban como espectros hambrientos, acechando al sacerdote con una presencia tangible. Un frío penetrante se apoderó de sus huesos, como si las manos mismas del mal lo tocaran congelando su alma. La voz de Catalina, ahora completamente desprovista de humanidad, pronunció palabras que no pertenecían a este mundo. Eran frases olvidadas en lenguas antiguas, con un tono que resonaba en lo más profundo de la psique del padre Martín. Eran palabras que evocaban los abismos del infierno y despertaban miedos ancestrales. La fe del sacerdote, una vez inquebrantable, se tambaleaba en el abismo de la incertidumbre. Dudas se agolpaban en su mente, preguntas sin respuesta sobre la naturaleza del mal que enfrentaba. ¿Qué fuerza tan oscura podía resistir con tanta ferocidad a su llamado divino? Con un último esfuerzo, el padre Martín emitió un grito de desafío, un grito que resonó en la mansión como un rayo de luz en medio de la negrura. Las palabras sagradas se tornaron en un escudo y por un momento el mal retrocedió, permitiendo al sacerdote recuperar un hálito de esperanza. Sin embargo, la semilla de la duda ya estaba plantada, germinando en la mente del padre Martín. Sabía que para vencer a este mal debía confrontar no solo a la entidad demoníaca, sino también a las sombras que acechaban en su propio interior. Con el amanecer tiñendo el cielo de un gris pálido, el padre Martín se enfrentó a una verdad ineludible. La entidad que habitaba en la mansión era más poderosa de lo que jamás hubiera imaginado. Cada intento por exorcizarla había sido un choque contra una fuerza que desafiaba la comprensión humana. La mirada del sacerdote se posó en Catalina, cuyo cuerpo yacía inmóvil en el suelo, liberada temporalmente de la posesión. La joven parecía frágil y vulnerable, como si la lucha hubiera dejado su alma al borde de la extenuación. El padre Martín sabía que no podía permitirse complaciente. La entidad, aunque momentáneamente contenida, aún acechaba en las sombras, esperando el momento oportuno para volver a la carga con renovada ferocidad. El sacrificio era inevitable. Con una determinación sombría, el sacerdote se adentró más en los oscuros corredores de la mansión. Cada paso resonaba como un eco de su propia osadía. El aire se volvía más denso a medida que se acercaba al epicentro de la maldad. Encontró una habitación oculta, envuelta en sombras aún más profundas que las del resto de la mansión. En el centro, una antigua cruz de madera yacía sobre un altar de piedra. El padre Martín reconoció el símbolo como una antigua herramienta de contención para el mal. Con una mezcla de temor y determinación, el sacerdote comenzó a recitar las oraciones más antiguas y poderosas que conocía. La mansión parecía vibrar en respuesta, como si el mismo edificio resonara con las palabras sagradas. De repente, una fuerza invisible lo arrojó contra una pared. El impacto resonó en sus huesos
y su aliento escapó en un gemido de dolor, pero no retrocedió. Con la última reserva de su fuerza, se levantó y continuó la invocación. La cruz comenzó a brillar con una luz intensa, como si estuviera cargada con la energía de todos los exorcismos que había ocurrido en esa mansión a lo largo de los siglos. El padre Martín sabía que este sería su último acto, su sacrificio para sellar el mal de una vez por todas. Con un grito de determinación, el sacerdote alzó la cruz y la colocó en el altar. La habitación pareció estremecerse, como si la misma esencia de la mansión estuviera en agonía. El padre Martín cayó de rodillas, exhausto, pero lleno de una extraña serenidad. Sabía que su destino estaba sellado, pero también sabía que su sacrificio no sería en vano. La entidad sería contenida, al menos por un tiempo. La mansión parecía haberse sumido en una quietud profunda, como si el mal contenido en sus entrañas estuviera por fin en paz. El sacerdote se puso de pie con dificultad, sus huesos protestando por el esfuerzo. Miró a su alrededor. La habitación parecía haber perdido la opresiva oscuridad que lo había envuelto durante la lucha. El aire, aunque cargado de un aura de solemnidad, era más ligero, como si la mansión misma respirara aliviada. Sus ojos se posaron en Catalina, quien yacía en el suelo, aún inconsciente pero liberada del yugo demoníaco. Su rostro, aunque pálido y marcado por la fatiga, parecía sereno, como si un peso inmenso hubiera sido levantado de su alma. Con pasos vacilantes, el padre Martín se acercó a la joven y extendió una mano con gesto benévolo. Sentía una mezcla de gratitud y tristeza por lo que Catalina había vivido, pero sabía que su sacrificio no había sido en vano. La villa de San Miguelito, ajena a la batalla sobrenatural que se había librado en la mansión, despertaba bajo el sol de la mañana. Los habitantes, ajenos al horror que había tenido lugar, comenzaban a retomar sus rutinas diarias. El padre Martín salió de la mansión, llevando consigo una sensación de deber cumplido, pero también una profunda conciencia de que la oscuridad nunca desaparecería por completo de aquel lugar. Sabía que la mansión seguiría siendo un testigo silencioso de la lucha entre el bien y el mal, un recordatorio constante de la fragilidad de la frontera que separa ambos mundos. Cerró la puerta tras de sí, dejando atrás la mansión y todo lo que representaba. Sabía que su camino no terminaba ahí. Aún quedaban batallas por librar, misterios por descifrar. La oscuridad siempre encontraría un camino de regreso, pero él estaría ahí para enfrentarla, incluso si eso significaba sacrificar su propia paz y seguridad. Con un último vistazo hacia la mansión, el padre Martín se alejó, dejando tras de sí una calma efímera, pero también una sensación de esperanza. Sabía que su deber como protector contra el mal nunca terminaría y que su camino estaría marcado por la sombra y la luz en igual medida. A medida que el padre Martín se alejaba de la mansión, podía sentir cómo la presencia del mal quedaba atrás, contenida pero no erradicada. Sabía que el precio que había pagado era alto, pero también entendía que su sacrificio había sido necesario para proteger a los vivos de las garras de la oscuridad. La villa de San Miguelito seguía ajena al horror que yacía en su periferia. Sus habitantes continuaban con sus vidas, ignorantes de la batalla titánica que se había librado en las sombras de la mansión. El sacerdote llevaba consigo el peso de esa verdad,
sabiendo que la protección que brindaba era invisible, pero vital. Con el paso de los días, la mansión recuperó una apariencia de tranquilidad. Sin embargo, las paredes de piedra guardaban los susurros de la antigüedad, los ecos de batallas anteriores contra la fuerza del mal. La sombra que habitaba en su interior no era fácilmente olvidada. El padre Martín regresó a su iglesia, llevando consigo las cicatrices físicas y espirituales de la lucha. Sabía que su destino estaba entrelazado con el de la mansión, que su papel como protector nunca estaría completo. La oscuridad siempre encontraría una grieta por la cual colarse, y él estaría ahí para enfrentarla. A medida que pasaban los años, el sacerdote continuó con su labor, enfrentándose a la malevolencia en todas sus formas. Cada exorcismo, cada enfrentamiento con lo sobrenatural era un recordatorio constante de la fragilidad de la barrera que separa nuestro mundo del reino de las tinieblas. La mansión de San Miguelito, en su quietud ominosa, se convirtió en un monumento a la lucha interminable entre el bien y el mal. Sus pasillos susurraban historias de almas perdidas y batallas libradas en la penumbra. La sombra que perdura en su interior era un testigo silente de la eterna lucha. Y así, el padre Martín continuó su camino, sabiendo que la mansión y su oscuro secreto nunca serían olvidados. En lo más profundo de la noche, cuando la luna se asoma entre las nubes, la mansión de San Miguelito seguía siendo un faro de misterio y horror, una advertencia de que la sombra siempre está a la espera. Déjame en los comentarios qué te pareció esta experiencia paranormal. No olvides dar like, suscribirte y compartir si te ha gustado esta historia. Cerramos capítulo, pero nuestra búsqueda continúa. Esto fue Cualquier Cosa.